Villa Espinosa, Villegas Chuquimia, Presente, compañera. Conde González, Presente, compañera. Reinal Yucra, Presente. Juan Cachoque Mónica, Uriona Fernández, Gutiérrez Bacarreza, Presente, compañera. Mercado Anaí, Presente, compañera. Arias Vargas. Presente. Muy bien. Compañeros, voy a tomar lista del grupo 2, por favor, si me permiten unos minutos. Buenas tardes. Daniela Butrón. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Edilson Cano. Presente, buenas tardes. Fernández Robles. Presente, buenas tardes. Marañón Rodríguez. Marañón Rodríguez. Presente, buenas tardes. Uriona Fernández. Bueno, son todos los de este grupo, doctor. Se ha concluido tomando la lista. Compañera, Dios se le enseña, por favor. Se va a tomar en cuenta por última vez, por favor, Uriona Fernández. Diosolín Reinal sí se le ha tomado la asistencia, compañera. Gracias. Listo. Se ha concluido, doctor. Vamos a dar continuidad a las clases entonces. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Por favor, se van a ir alistando. Vamos a continuar con la clase. Yo voy a seguir dando la clase. Tengo que concluir el tema 4. De todas formas, necesitamos que se prepare el tema 1, 2 y 3 para el día de hoy, para que vayan pasando lo que es las primeras exposiciones. Lo que se ha visto en el grupo es que han enviado todos sus informes. Los felicito. Eso dice mucho de ustedes también, que están trabajando, que están realizando lo que les hemos pedido ya desde la conformación de grupos desde la anterior semana, desde el día lunes que se han repartido los grupos, que han tomado interés, y eso dice mucho de ustedes también. Sin embargo, por favor, pediría que los temas 1, 2 y 3, que han sido compuestos por los grupos 10, 3 y 13, expone el grupo 10 inicialmente, pero se prepara el grupo 3 y el grupo 13, temas 1, 2 y 3. Obviamente, a pedido de ustedes, hemos hecho nosotros el sorteo de esta manera aleatoria, así que no hay ningún problema. De todos modos, estamos ya preveyendo toda esta situación. Por favor, pedirles que los grupos ya que he hecho mención puedan enviar sus informes nuevamente al grupo, solamente ustedes, por favor, al grupo de la materia, para que yo lo tenga presente y también pueda pasar a imprimir y así calificar las exposiciones del día de hoy. Por favor, yo sé que ya lo han enviado, reenvíenlo nuevamente para volver a hacerlo, porque tenemos muchos grupos y la mayoría ya han presentado, y los que no han presentado, no se preocupen, lo pueden volver nuevamente a presentar el día de mañana. Obviamente el tiempo límite de la presentación de esto es cuando estén exponiendo. Hasta ese momento tengo que tener yo a la mano ya su informito para que podamos calificar mediante eso. Aquellos que no tengan informes, aquellos que no hayan realizado, no importa, no es exigente, no estamos exigiendo que lo tengan,
pero obviamente va a restar los puntos, ¿no? Si los que lo han hecho creativamente, los que lo están realizando, he visto algunos informes muy buenos, entonces eso también se califica. También la exposición del día de hoy lo vamos a valorar también. Entonces, por favor, yo les pido prepárense. Bien, continuando con la clase del día de ayer, nos habíamos quedado en lo que es el cumplimiento de ejecución directa e indirecta sobre la forma general del cumplimiento de las obligaciones. Bien, ahora vamos a ver lo que son la forma particular. El otro fue la forma general del cumplimiento de las obligaciones. Ahora vamos a adentrarnos a la forma particular del cumplimiento de las obligaciones, que se traduce en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Empezamos con las obligaciones de dar. Bien, las obligaciones de dar, en las obligaciones de dar, obviamente, el objeto consiste en la entrega de una cosa, de un bien. El deber de una conducta pesa sobre el deudor, que impone la necesidad de desprenderse o deshacerse del bien para entregarlo al acreedor. Obviamente, como ayer lo señalábamos, el vínculo jurídico que une al sujeto activo con el sujeto pasivo, al acreedor con el deudor, obviamente es el objeto. En esta cuestión de la obligación de dar, necesariamente debemos entregar un objeto al acreedor bajo la voluntad inicial acerca del deudor. Ha existido motivos para dudar acerca de la obligación de dar, sí, evidentemente, porque a veces se traducen y se confunden los conceptos de dar y hacer, pues el objeto implica conjuntamente el hecho de una conducta entre cosas. Así que la obligación de dar un inmueble, de transmitir, también lleva en sí lo que es la obligación de hacer. ¿Por qué se produce este efecto y este fenómeno? Porque cuando nosotros firmamos un documento, un contrato de compra y venta, ya alguna vez algún alumno ha hecho mención, doctor, lo puedo colocar al sujeto activo como pasivo posteriormente. Obviamente puede ser el caso, eso en teoría. En la práctica, cuando se firma un contrato de compra y venta, evidentemente se tiene que hacer la entrega, pero no solamente la entrega de un bien inmueble, no solamente la entrega de una casa, también se debe hacer la entrega de documentos. No olvidemos que un bien inmueble a efectos de registro, como es lo que es una casa, no solamente es comprar, firmar un contrato y entrarse en el bien inmueble, esperar la entrega. Obviamente, teóricamente e hipotéticamente, nosotros en nuestra mente imaginamos simplemente la entrega de una casa. ¿Cuál es? Solamente la entrega física de las llaves hacia el acreedor cuando el deudor lo realiza, y eso es todo. En síntesis, en realidad también se debe hacer la entrega de los documentos inherentes al bien inmueble. ¿Cuáles son esos documentos inherentes al bien inmueble? Está ahí el folio real, antiguamente conocido como una tarjeta de propiedad. Este folio real evidentemente lleva pues toda la información del bien inmueble, tanto una especificidad acerca de una superficie en metros cuadrados, también conlleva lo que es las colindancias del mismo, también conlleva en el mismo la información acerca de el registro dentro de las oficinas de catastro. También este mismo establece lo que es la información de antiguos propietarios que habrían ejercido su derecho en su momento, que habrían comprado el bien inmueble o lo habrían adquirido de alguna forma, si este bien inmueble tiene gravámenes, anotaciones preventivas, medidas que pesen en este bien inmueble, como bien lo hacíamos referencia. Si el mismo bien inmueble también te puede producir una obligación, ¿no? Si tú no lo estás comprando el bien inmueble, claro, pero lo estás heredando, reiteramos nuevamente las otras clases, puede conllevar en sí que este bien inmueble te cree una obligación como una deuda. Puede tener en sí
inclusive deudas de impuestos, puede tener cualquier tipo. ¿Y dónde se puede verificar este mismo? Es en el folio real. Ante las oficinas de derechos reales se puede introducir el número de este folio y pueden sacar la información necesaria, conocida actualmente como información rápida. Entonces, en medida que ello, este es un elemento, un documento que debe entregarse, debe darse al acreedor cuando se celebra lo que es la compra y venta. Posteriormente a ello, obviamente, deben entregarse los planos de ubicación, visados, más el catastro. También se debe hacer la entrega del pago de impuestos y posteriormente a la entrega de estos documentos. A veces estos documentos solamente son inclusive hasta referenciales porque te entregan en fotocopia para poder verificar la existencia del bien inmueble. Posteriormente a ello también se debe hacer la entrega de lo que es también el pago de impuestos al ITF cuando se está realizando esto, que el notario se les va a solicitar en su momento para que se paguen estos impuestos. Y ahí tenemos lo que es una obligación de hacer. ¿Qué se tiene que realizar? Se debe realizar una minuta de transferencia, que es el documento que realiza un abogado, donde se va a establecer todas las cláusulas necesarias para la entrega del bien inmueble, y así también las partes, y complementar todos los elementos del contrato que en sí lleven. Por este medio, entonces, estamos viendo incluso en el contrato de compra y venta el ejercicio de la obligación de dar y hacer. Hacer, ¿qué significa? Deber realizar aquella obligación en su momento. ¿Qué hay que hacer en el contrato de compra y venta? El acreedor, el dueño del bien inmueble, debe firmar, tiene que firmar este contrato, así también el deudor debe firmarlo. ¿Y qué debe entregar el acreedor hacia el deudor? ¿No? O perdón, viceversa, el deudor hacia el acreedor debe entregar los documentos del bien inmueble para que se pueda hacer el registro del derecho propietario para efectos de su registro. Bien, tales supuestos de la índole de la obligación se definen por el contenido principal de su objeto. Si es una cosa, la obligación es dar, aunque la entrega de ella suponga la ejecución de ciertos actos subordinados en camino a la conclusión de su entrega. Tales trámites administrativos de la inscripción de registros, también transferencias de permiso para entregar un vehículo, para adquirir lo que es un anticrético, para entregar una casa en alquiler. Hay múltiples cuestiones dentro del objeto de la obligación que van a variar. El objeto en sí va a establecer el tipo de obligación que debemos realizar. El día de ayer también establecíamos la realización acerca de las obligaciones fungibles e infungibles, también sobre el tema del cumplimiento directo e indirecto, donde establecemos como ejemplo principal lo que es una pintura. El día de ayer hemos establecido que si contratamos al pintor Mamani Mamani, el objeto es la entrega de la pintura de alguna circunstancia. Yo estoy comprando, si le vamos a comprar a una tienda, estamos estableciendo que la obligación debe ser la entrega de esta pintura, porque ya está pintada y lleva en sí su firma, y solamente el objeto de esta misma es la entrega. Sin embargo, si nosotros contratamos al artista, al pintor Mamani Mamani, nosotros estamos frente a otro tipo de obligación, estamos ante una obligación de hacer. ¿Qué significa eso? Que el pintor debe realizar la obra, no solamente entregarla, sino él debe pintarla para posteriormente entregarla, pero como un vínculo jurídico, como un objeto principal dentro de esta obligación. La primera instancia de esta misma es hacer esa pintura, y como un tema accesorio, posteriormente pues será entregarlo. Entonces ahí vemos una gran diferencia dentro de la obligación de hacer y de dar.
Dentro de lo que cabe en el procesal civil, dentro de lo que cabe en la práctica jurídica, a evidencia acerca de la compra y venta de una casa, de la compra y venta de un vehículo, de un bien inmueble, podemos nosotros también realizar lo que es una demanda, porque estamos viendo el tema del cumplimiento de obligación. Obviamente vamos a adentrarnos a lo que es el cumplimiento de la obligación de dar. Por favor, algún compañero que pueda dar lectura a el artículo 376, numeral 2 del procesal civil. Bien, hasta que lo busquen. El artículo 376, numeral 2 del Código Procesal Civil, denomina pues y engloba lo que son los procesos monitorios. Que esto no se preocupen, no tienen por qué anotar, porque de todas formas los procesos monitorios lo van a poder visualizar, ver, cuando estén concluyendo ya la carrera en la materia de procesal civil. Este tipo de procesos monitorios es rápido, le dicen monitorios porque viene del modelo iberoamericano internacional sobre el tema de poder establecer una mejor énfasis en una resolución de un proceso civil. Porque ya recordarán, antiguamente, antes del 2014, los procesos civiles eran totalmente largos. Ahora lo son, pero gozan un poco de rapidez ya con esta tipología nueva que se ha integrado dentro de la práctica jurídica, denominados monitorios. ¿Por qué hago énfasis en este proceso monitorio? Porque existe el proceso llamado entrega del bien, artículo 376, numeral 2, y el artículo 388 del procesal civil también nos data y nos explica un poco más sobre el cumplimiento de la obligación de dar en su procedimiento, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento del cumplimiento ya obligatorio ante un juez civil para poder establecer esta obligación? Este proceso es útil, por ejemplo, para casos de compra y venta de inmuebles en un plazo de arrendamiento de bienes inmuebles o anticrético. ¿Alguna vez han debido escuchar o van a ver más adelante en la práctica jurídica acerca de los contratos mixtos? Que en realidad todos los contratos son viables y existentes en nuestra legislación, siempre y cuando sean legales. Por ejemplo, este contrato mixto del contrato de anticrético con posible compra, ¿no? Una persona realiza lo que es el pago de anticrético de una suma de dinero y que existe una cláusula sobre la existencia de una posibilidad de compra siempre y cuando se aumente el precio. Entonces, al realizarse ese pago del precio, Vuelva pronto. el deudor está obligado a entregar este bien inmueble. Entonces, si es que incumpliese el mismo, la aplicación del procesal civil es inmediato. Se debe presentar una demanda ante un juez civil y el juez civil le va a entregar ese bien inmueble porque el deudor no lo ha hecho en su momento. Entonces, estamos enfrente acerca de un contrato mixto donde se está comprometiendo el deudor a realizar la entrega de este bien inmueble. Obviamente se trata de un supuesto donde el derecho de la entrega del bien es dudoso en primera instancia. Sin embargo, cuando ya se realiza el contrato y la cláusula específica, esto se convierte ya en un contrato perfecto y en una obligación que puede ser perfectible a lo largo del tiempo. Entonces, a ello es porque la actividad monitoria en esta situación del procedimiento lo hace de manera más rápida, lo hace de manera donde se puede establecer ya no un plazo límite, porque en realidad, ¿cómo se compone un proceso civil? Presentar una demanda, se notifica con la demanda a la parte contraria y la parte contraria tiene la opción de responder. Si es ordinario, 30 días, si es extraordinario, se va definiendo según su plazo. Sin embargo, si nos encaminamos a una entrega del bien dentro de un proceso monitorio, lo digo más rápido o un poco más acelerado, con más celeridad, cuando el proceso monitorio lo activan y se puede crear una sentencia inicial.
Eso quiere decir que ya no estamos a la espera de una respuesta de la parte contraria, sino estamos directamente a la ejecución de la misma, del cumplimiento, porque el juez le va a poner un plazo de entrega del bien inmueble. Dependiendo del bien inmueble, le va a poder un plazo el juez según su conocimiento, criterio, según su valoración, para ya la entrega directa. Ya no estamos esperando a que la parte contraria responde, diga, no, este es mi bien, o es el bien de otra persona, o no, el señor no ha firmado el contrato, o en el contrato hemos estipulado que él iba a pagar tanto, pero no me ha pagado. A eso se espera una respuesta. Sin embargo, cuando se tiene ya documentación específica del pago, por ejemplo, un voucher en un depósito bancario, la firma de un recibo acerca de que una persona ha recibido ese monto de dinero más allá del anticrético, entonces estamos en vista acerca de una situación totalmente exigible, es decir, que el proceso monitorio exige directamente ya el cumplimiento de la entrega del bien inmueble. A ello, la norma es clara y evidentemente es sano el juicio que toma la ley 439 acerca de las obligaciones de dar. Si una persona no da, puede exigir en la vía correspondiente esta obligación de forma directa para el cumplimiento inmediato. Bueno, ahora entre las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer, bueno, lo vamos a definir como aquella cuya prestación es un hecho positivo, que consiste sustancialmente en una actividad mediante el suministro del trabajo, energía, se pueda identificar, debe hacerse, tiene que hacer algo para que se pueda establecer la existencia de una obligación de hacer. La obligación, por ejemplo, lo volvemos a reiterar, pintar un cuadro, sin ir tan lejos y sin dar muchos ejemplos para no confundirnos. Pintar un cuadro es hacer algo. Estamos pidiendo que se haga. Firmamos un contrato, en la cláusula del objeto señalamos el sujeto pasivo o el deudor se compromete a entregar una pintura que debe ser realizado por su conocimiento, su imaginación, su creatividad, su especialidad, su experticia, su experiencia para la entrega de este mismo en fecha tan. Entonces ya nos vemos acerca de una cláusula específica de la obligación de hacer, debe realizar el deudor de forma directa para que pueda ya poder establecer lo que es un criterio de una obligación, de un vínculo jurídico perfecto dentro de lo que estamos hablando. El derecho positivo obviamente contempla diversas formas dentro del campo para regular el tema de la obligación de hacer. Estamos hablando acerca de un campo contractual, obviamente siempre vamos a hablar de un contrato para establecer la existencia de una obligación perfecta. Vamos a también citar de alguna forma el contrato verbal. En otras clases no lo habíamos tratado, pero siempre es bueno establecer también el tipo de contratos verbales. Tenemos los contratos físicos, obviamente. Si los firmamos, perfecto, totalmente exigible. Sin embargo, la legislación boliviana también ha hecho énfasis en los contratos verbales. Pero, ojo, no todo contrato verbal es exigible. Dentro de nuestra legislación boliviana, solamente dos tipos de contratos son exigibles a la vida del derecho. Eso les va a servir para toda la vida de abogados. En una instancia están los contratos de alquileres en vía civil y en otra instancia se respetan los contratos verbales de trabajo. Solamente esos dos tipos de contratos pueden ser puestos en conocimiento ante un juez. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de alquiler es verbal siempre y cuando se reconozca la posesión del que está viviendo en el bien inmueble que está alquilando, ¿no? Obviamente él debe hacer referencia al tema de pagos de recibos, de los alquileres que ha realizado, ¿no? Entonces se puede comprobar con eso.
o se puede realizar inclusive sin firmar un contrato, una demanda de desalojo. Obviamente se puede realizar, porque si tú no tienes contrato, le puedes decir al mismo juez que el derecho del deudor, del que está alquilando el bien inmueble, es también tu derecho por principio de igualdad. Eso quiere decir que tú también haces respetar ese derecho del contrato verbal. Solamente en eso, el contrato verbal se une en demostrando el tema de los alquileres con los depósitos, con la posesión en su momento del bien inmueble, que obviamente se puede translucir en múltiples cuestiones y problemáticas a futuro, ¿no? Solamente cito esto para no confundirlos, que inclusive el dueño de casa puede hasta señalar que el inquilino que está viviendo en ese lugar jamás ha firmado un contrato y jamás ha establecido un contrato verbal entre partes para que él viva ahí. Él se entró, entonces está cometiendo un delito, allanamiento, ¿no? Obviamente. Pero nosotros en el tema de contratos verbales siempre vamos a estar bajo el principio de buena fe. Si el inquilino señala que ha estado viviendo durante mucho tiempo y ha estado pagado o no ha estado pagando sus alquileres, pues el juez velará por los intereses de ambos, no solamente por uno. Ahora bien, haciendo de lado esa parte, también se reconoce en nuestra legislación boliviana lo que son los contratos verbales laborales. Actualmente, cuando una persona trabaja en alguna institución privada, firma un contrato. En las empresas serias, ¿no? Porque hay empresas que no son muy serias. Entonces, en aquellas empresas que no son muy serias, o porque tienen un abogado, o porque son abogados, tal vez aquellos dueños de esas empresas, no les hacen firmar un contrato. Dicen, no, ¿para qué le vamos a firmar este contrato? Si en realidad más adelante, igual tal vez lo vamos a prescindir de su servicio, o tal vez ya no vamos a querer que él ya trabaje acá, o tal vez es un mal trabajador, quién sabe, les daremos ese mal llamado los 3 meses de prueba, ¿no? Estamos probando al trabajador para ver si trabaja o no trabaja. Sin embargo, la legislación boliviana en el tema del derecho laboral, bajo el principio de indubio pro operario, establece pues que el trabajador que pueda demostrar la existencia ya del esfuerzo físico dentro de un lugar determinado pueda ser protegido y le deben pagar ese beneficio que se ha adquirido. Ya es un derecho adquirido desde el primer momento en que realiza un trabajo. Así sean 2 días, 3 días que ha trabajado, igual se tiene que pagar. Entonces, en esa instancia, ante el Ministerio de Trabajo, cualquier persona que vea violado su derecho cuando el empleador, la empresa privada no quiere pagarle, puede acudir ante esta institución y ellos no le van a preguntar y tampoco le van a exigir, y su contrato de trabajo no. ¿Por qué? Porque va a versar en esa instancia lo que es el principio de buena fe en primera instancia y segundo sobre el contrato verbal. Ya pues el empleador probará que no ha trabajado nunca, ya son cuestiones diferentes que obviamente estamos hablando de buena fe y que se hacen respetables. Entonces, en estas dos instancias estamos hablando de de contratos verbales que son reconocidos en Bolivia. Otros tipos de contratos verbales no. Si son reconocidos, obviamente van a tener el factor de poder establecerse que se puedan vincular a la exigencia de poder ser materiales. Eso en relación a que podamos nosotros establecer la vinculación de sistema jurídico que lo va a representar. Sin embargo, solamente en Bolivia se reconocen estos dos. Bueno, dentro de lo que cabe, la legislación positiva, lo más certero siempre va a ser el contrato para que se pueda identificar la obligación, así como también lo hemos hecho la otra clase acerca de identificar en un contrato privado la obligación de un contrato de obra. Hemos evidenciado dónde se encuentra la obligación, es sencillo, y ese contrato incluso estamos identificando, y ahora lo podemos citar, ha sido un contrato de obligación de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ha existido una persona que se ha comprometido a hacer específicamente un baño, una sala, entonces estamos dentro de una obligación de hacer.
Ahora bien, dentro de este tipo de obligaciones tenemos simplemente la existencia de un mecanismo de un aparato de actividad. Nosotros debemos demostrar esa actividad para comprobar e identificar, reitero, la existencia de la obligación. Dentro de estas pueden ser fungibles o no fungibles, que ya lo vimos en la otra clase. Ustedes muy bien saben que lo no fungible es intuito persona, lo fungible puede ser realizado por cualquier tipo de persona. Se vincula también con el tema de obligación directa e indirecta, cuáles son aquellas personas que cumplen de forma directa o que lo pueden hacer por terceras personas. Este tipo de prestaciones de hacer interesa especialmente respecto de sus efectos, el efecto que debe causar dentro de lo que es la naturaleza de la obligación. Como primera calidad, la autorización de la prestación. Si vamos a vincular la existencia en el contrato de obra que vimos en la anterior clase, donde establece que se debe hacer una obra fina para entregar a una persona, pero esta persona en el contrato define que puede contratar a otras personas, entonces estamos enfrente también de una obligación de cumplimiento de hacer fungible, es decir, que de forma indirecta también puede realizar el trabajo mediante terceras personas porque la obligación y el objeto del mismo es la entrega de esto, pero como primera obligación debe hacer. ¿Quién debe hacer? Cualquier persona, pero debe entregarse este bien, perdón, no el bien, el objeto que debe realizarse, este trabajo, el trabajo que se ha comprometido en primera instancia en el contrato de obra debe hacerse. Ahora, estas mismas también pueden ser instantáneas o permanentes. Las primeras, como instantáneas, también son denominadas de un solo acto, porque una vez que se consuma la situación de la entrega de un objeto, como dice su nombre, instantáneo, se agotó, ya no hay más, ya no podemos solicitar más esa obligación. La otra que es permanente, que puede ser un contrato de hacer, digamos, por ejemplo, un contrato de asesoría jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que si contratamos a un profesional abogado para que asesore a una empresa, en el contrato tal vez existirá un plazo, y si no existe, y si es un buen abogado y lo han puesto como un carácter indefinido, entonces estamos frente a una obligación permanente de hacer. Es decir, que el asesor jurídico permanentemente debe asesorar en base a su experiencia, en base a lo que él conoce, a la empresa la cual lo está contratando. Entonces, entendemos pues que la obligación de hacer lleva en sí lo que es una actividad, un trabajo, algo que debe demostrarse que se está logrando el objeto de lo que se está contratando en primera instancia en base a la obligación. Ahora tenemos las obligaciones de no hacer. ¿A qué llamamos obligaciones de no hacer? Bueno, son aquellas obligaciones caracterizadas porque el comportamiento y la conducta del deudor consiste en una omisión. Ya habíamos hablado en otras clases acerca de primeramente estas dos, que son positivas y estas son negativas. ¿Por qué? Por lo positivo estamos hablando de una acción y aquí en obligaciones de no hacer estamos hablando de una omisión. Omisión que no es mala porque se está solicitando esta omisión el acreedor, ¿no? Le está pidiendo no hagas tal cosa, ¿no? Que obviamente en el objeto vamos a determinar qué es lo que no debe hacer. Estamos hablando de un carácter de abstinencia. El deudor se está comprometiendo, se está obligando a abstenerse de hacer algo o de no entregar algo o de no dar algo. Entonces ahí estamos viendo la actitud que puede ser hasta denominado negativo, pero siempre y cuando el sujeto activo, el acreedor, así lo ve conveniente.
Se trata de una obligación totalmente sugerente al acreedor, porque le está sugiriendo en primera instancia, bajo su voluntad, el de no hacer algo porque le conviene al acreedor que no lo haga. Entonces, como también esa obligación consiste en la no entrega de una cosa, como bien reiteraba, de no dar, si bien mientras el deudor está obligado a abstenerse de entregar una cosa, en las obligaciones de no hacer, la abstención se refiere a una actividad distinta a dar, y que el deudor se obliga a ejecutar o ponerlo prohibido. Esta palabra es evidente porque está prohibiendo, le está eh, exigiendo una conducta de prohibición, podemos señalar de esta manera, porque la conducta de prohibición le está, como vulgarmente se dice, le está cortando las manos. ¿Por qué? Porque no lo tiene que hacer. Al hacerlo, estamos frente a un incumplimiento. Entonces, la doctrina va a distinguir según la omisión del deudor, que consiste en una simple inactividad o en un dejar de hacer o tolerar la conducta de la actividad ajena. En esta segunda modalidad, aunque el deudor también se abstiene, como es común en todas las obligaciones negativas, resulta obligado a algo más. Él debe permitir y tolerar una actividad del acreedor a la que en caso de no mediar dicha obligación podría oponerse. ¿Cuál es el ejemplo de la obligación de no hacer? Si estamos entendiendo el concepto y la palabra, también es muy sencillo. Estamos cerca de una obligación donde le prohíbe la inscripción de una anotación preventiva. Eso varias clases también lo estaban repitiendo. Cuando una persona va a vender un bien inmueble, obviamente tiene que estar libre de toda caución, libre de toda anotación preventiva, de toda hipoteca, de cualquier forma afectatoria al bien inmueble. Entonces, puede prohibir su venta, o perdón, su anotación preventiva para que la venta sea factible y no exista problema alguno en la inscripción. ¿Por qué? Porque si lo va a anotar preventivamente y lo puede hacer tanto en la vía civil como en la vía judicial, ¿cómo se hace eso? Simplemente es una nota de derechos reales estableciendo la existencia de una deuda, por lo cual solicito que se anote preventivamente este bien inmueble por el monto de, no sé, $30,000, cualquiera sea. Eso se hace directamente con un notario. La escritura pública de deuda se puede suscribir esta misma con una minuta, y la escritura pública es registrada en derechos reales, entonces ya estamos registrando. Pero si en el contrato establecía que no debe anotar preventivamente este bien inmueble, ¿por qué? La existencia de una anotación preventiva da lugar a la no inscripción del bien inmueble. Al tener esta observación, obviamente las oficinas de derechos reales le observan el bien inmueble para que sea registrado al nombre del que está comprando. Entonces ahí tenemos ya un perjuicio de forma directa por parte del que está, del acreedor, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo claro. Ahora, puede existir otro ejemplo un poco más claro, tal vez para que podamos entender, de la obligación de no hacer. Puede nacer inclusive esto, tal vez no de un contrato, pero puede nacer en un testamento. No sé, Pepito, ¿no? Él muere, deja un testamento, este testamento es redactado ante un notario de fe pública. Cuando fallece, el notario activa ya su libro, va ante la familia, si es conocido, o la familia irá pues ante el notario, y el notario dará lectura al testamento. Dentro del testamento puede señalar que le está dejando la casa a María, pero María es menor de edad, tiene 8 años. Entonces, en el testamento señalará que María no podrá ejercer su derecho hasta que cumpla los 18 años. Y se deja en representación a Pedro, porque Pedro es el padre de María, entonces Pedro toma la representación. Sin embargo, también va a existir una cláusula de no venta,
¿Qué significa esto? Que puede administrar el bien inmueble, la casa, puede hacerle mejoras, puede alquilarlo, puede subarrendarlo, puede ponerlo en anticrético inclusive, ¿no? Sin embargo, en el testamento le están obligando a que no venda la casa hasta que cumpla 30 años de edad María. ¿Qué estamos en frente de qué estamos? En frente de una prohibición, le está prohibiendo. Eh, Dentro de este testamento, obviamente, sugiere pues el mismo notario o el abogado que está transcribiendo ese testamento, sugerirá, mañana ustedes, futuros colegas, van a poder sugerir cuál va a ser el castigo, la sanción del incumplimiento de la obligación de prohibición, de la obligación de no hacer. Obviamente puede sugerirse que, a ver, un ejemplo, se puede sugerir que si se vendiese este bien inmueble, pues el bien inmueble se liberará, se dejará sin efecto el testamento, se levantará el registro propietario de María, tanto de Pedro, y directamente pasa a una donación al Estado. Grave, ¿no? Obviamente, pero eso lo define siempre el, el dueño del bien inmueble que está dejando en testamento a María. Como abogados podemos señalar, no sea tan malo, no. Aquí obviamente a veces incluso es lo que el cliente pida, siempre y cuando esté en el marco de la ley, ¿no? Cuidado que estén haciendo todo, como estamos viendo actualmente en el problema del juez, pero obviamente siempre si actuamos en el marco de la legalidad, no nos va a pasar nada, ¿no? Obviamente no vamos a estar sujetos a ninguna responsabilidad penal de ninguna naturaleza. Sin embargo, si podemos sugerir nosotros ante nuestro cliente para que deje un testamento de una obligación de no hacer, que le prohíba no vivir o no adentrarse a la casa y bajo alguna sanción que se deba hacer, obviamente es una obligación de abstinencia, de prohibición de no hacer. Entonces ahí ya lo tenemos totalmente claro acerca de este tipo de obligación de no hacer. Ahora pasamos a la ejecución forzosa, la ejecución forzada de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones de dar en una ejecución forzada de la obligación. Aquí tenemos lo que es, en primera instancia, la obligación que recae sobre un cuerpo cierto y la obligación que recae sobre una cosa in genere. En el derecho romano, nosotros vamos a recordar que las cosas fungibles eran determinadas por su peso, por su número, por su medida. De allí proviene la palabra in genere, ¿no? O sin género, que establece, por ejemplo, que puede ser esto costales de trigo, vino, no sé, que tengan un valor diferente a lo que es el cuerpo cierto. Y el cuerpo cierto actualmente está definido como un bien inmueble, mueble, pero que esté a efectos de registro, que sea palpable, que sea existente. Entonces, cuando podemos nosotros identificar estas cuestiones, podemos nosotros clasificarlos entre los dos. El cumplimiento de las obligaciones de dar como una ejecución forzosa, dentro de lo que ya habíamos caracterizado, cuáles son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. El cumplimiento de obligaciones están catalogadas en el artículo 1467. Posteriormente vamos a ver de la ejecución forzosa de la obligación de hacer del 1468 del Código Civil y las obligaciones forzosas del cumplimiento de no hacer de 1469 del Código Civil, que le vamos a dar lectura, por favor, a algunos compañeros que vayan buscando, vamos a dar lectura también a estos artículos para explicar ya con más detenimiento. El cumplimiento de las obligaciones de hacer. En la ejecución forzosa, la obligación que supone la realización de un hecho y también la obligación que consiste en la entrega de una cosa. Estamos en base a la existencia de un cumplimiento de obligación, de la obligación de hacer. Aquí llamamos cumplimiento. Ya lo habíamos visto en la anterior clase, el cumplimiento obviamente es
la obligación, perdón, no es la obligación, es la actitud positiva que tiene el deudor enfrente del acreedor de primera instancia, pero la actitud negativa es castigada con la fuerza de la ejecución. Entonces, ¿de dónde proviene la ejecución forzada? Proviene pues de un juez natural. Cuando nosotros vemos acerca de una obligación perfecta que se va a cumplir sin condiciones, sin solicitudes, sin demandas, sin nada, evidentemente no aplicamos una ejecución forzada. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta la existencia del procesal civil donde nos dicen, ok, vamos a primero citarlo para ver que te entregue tal cosa. Por ejemplo, yo les decía hace unos momentos, el proceso monitorio donde implica ya no una solicitud de demanda para que esta misma sea tramitada con una respuesta a la demanda en un plazo determinado. No, ya no. Estamos enfrente de una sentencia inicial donde le pone el juez ya un plazo. Pero la ejecución forzada va a denotar de la inoperancia, de la no respuesta de la sentencia inicial notificada a la parte contraria al deudor, en este caso, lo vamos a tener que ejecutar. Eso quiere decir que va a existir una sentencia final llamado auto definitivo, se llama. Eso no lo anoten, eso lo van a ver más adelante en el programa, porque el auto definitivo ya denominado sentencia total, obviamente le va a dar una caución de ejecución forzada, es decir, que posterior a esa sentencia ya viene la ejecución con condiciones de fuerza. La policía puede intervenir, pueden ir, pueden hacer muchas cosas o rematar bienes, congelar cuentas, revertir las cuentas para que se les pague. Se puede hacer múltiples cuestiones ya en la ejecución forzada de las obligaciones. Ahora, dentro del cumplimiento forzoso de las obligaciones de no hacer, tenemos en cuenta a las obligaciones susceptibles de ser borradas de la realidad y las obligaciones susceptibles de no ser borradas de la realidad. ¿Qué estamos? Perdón. Realidad. Dentro de estas mismas, nosotros vamos a establecer que las obligaciones de no hacer cuando hay un cumplimiento del ejemplo que les ponía acerca del testamento, donde le prohíbe el sujeto A al sujeto B hacer para que no salgan perjudicados, la ejecución de la misma es establecer ya ante un juez civil. Por ejemplo, yo cómo puedo pedir la nulidad de ese registro propietario, ¿no? Cuando estamos hablando de un testamento que Pepito murió, le ha dejado a María una casa que tenía 8 años, menor de edad, pero Pedro tenía que cuidar y administrar este bien inmueble y que hasta cuando, más allá de que cumpla 18 años, la casa no podía venderse, pero lo hacen, ¿no? Entonces es totalmente reclamable ante un juez civil donde puede establecerse del incumplimiento de este mismo, señalar que la casa se ha vendido. Perfecto. Entonces existirá la nulidad pues de contrato en esa instancia para poder hacer valer su derecho, y en esa instancia cuando se anule ya esa escritura pública, obviamente la ejecución forzosa, el juez establecerá ya la entrega del bien inmueble al Estado como donación por el incumplimiento de la obligación de no hacer. Entonces, ya tenemos ahí el tipo de obligaciones forzosas, la forma de cumplimiento general particular de las obligaciones. Por favor, algún compañero que nos haga el favor de dar lectura al artículo 1467. ¿Puedo leer yo, doctor? Sí, doctor. Doctor, Ya, perfecto. doctor. Artículo 1467. Ya. Ejecución forzosa de la obligación de entregar. Si el deudor no ha cumplido con la obligación de entregar una cosa mueble o inmueble determinada, el acreedor puede ser autorizado a entrar en posesión. Perfecto. Alejandra, ¿qué entendemos en este artículo de lo que ya hemos referido en esa clase? Que como el deudor no
no ha cumplido con la obligación, ¿cierto? Ajá. Entonces el acreedor, el deudor seguramente dio algo, un terreno, digamos, en, ahí como se dice, para que le preste el acreedor, ¿no ve? Pero ¿No? como el deudor no ha cumplido el pago, entonces el acreedor entra en posesión de lo que el deudor le ha otorgado. Ah, ya. Perfecto, gracias. A ver, vamos a aclarar un poco esta idea. El 1467 del Código Civil establece, a ver, vamos a volver a dar, si el deudor no ha cumplido con la obligación de entregar una cosa, o sea, ahí estamos hablando acerca de el incumplimiento ya se ha notado que el deudor ha incumplido, ¿no? No ha entregado una cosa, mueble o inmueble, ¿no? Que se ha fijado. Entonces, ¿qué hace en frente de esto el acreedor? La ley le dice, puedes tomar posesión de ella. Por ejemplo, no le ha entregado un auto, le ha dicho, en tal fecha te entrego el auto, tú ya me has pagado, claro, ya hemos hecho un contrato, listo, ya. Pero, ¿y el auto? No, no hay. Claro, entonces, de alguna forma, con la ejecución de la fuerza, directamente podemos hacer una demanda y el juez nos autoriza, incluso con la policía ingresamos y tomamos ya el vehículo en cuestión, ya nos posesionamos del vehículo y posteriormente lo podemos poner a nuestro nombre. Por ejemplo, ahí está la obligación de hacer que algunos incumplen dentro de esta instancia también. ¿Qué significa que uno compra un auto? Claro, ya lo reclama, está bien, lo demanda, el juez dice ya entréguese la cosa, no, no entrega, entonces le dice entrega el vehículo, aquí está, perfecto, le entregan, pero se rehúsa a firmar el contrato porque obviamente ustedes saben muy bien que solamente las minutas de transferencia son aquellos documentos que van a ser inscritos ante tránsito, ante la autoridad competente para que se pueda hacer registro ya del nombre. Compañero Santos, por favor, apague su micrófono. El registro del nombre para el acreedor. Entonces, ahí estamos enfrente también de una obligación de hacer. Debe firmar el contrato. ¿No quiere firmar? Entonces, cuando se llegue a una sentencia, el juez es el que les va a entregar a ustedes lo que es la minuta de transferencia. Le dice, muy bien, él no quiere, aquí está la sentencia, bajo la responsabilidad del sujeto deudor que no ha podido realizar la firma de este contrato porque es necesario para poder cambiar al nombre del titular actual, porque ya había pagado por un bien inmueble o un bien mueble, entonces se puede realizar. Muy bien, ¿cuál es el compañero que quiere dar lectura al 1468? Sí, Sí, doctor, doctor, buenas presente. tardes. Josafat. Doctor, ¿podría dar lectura yo? Tengo que levantar en el chat, disculpe. Sí, Josafat ya participó, muchas gracias. Han participado todas las clases. Vamos a dar Está bien. oportunidad a los compañeros que no han participado. Compañera Ángela Yasmín. Artículo 1468. Ejecución forzosa de la obligación de hacer. Parágrafo primero. Si la obligación de hacer no se cumple, el juez, a pedido del acreedor, puede disponer que el deudor ejecute la obligación o que a su costa la ejecute otro. Parágrafo segundo. En las obligaciones de hacer, que por su naturaleza solo pueden ser ejecutadas por el deudor, su inejecución se resuelve en el resarcimiento del daño causado. Muy bien. ¿Qué entendemos en el parágrafo 1, Ángela Yasmín? Bueno, doctora, lo que yo llegué a entender es que el juez, ¿no? Es Ujú. el que le acredita, el que establece, ¿no? Que el Ujú. acreedor puede hacer valer su derecho y entonces puede hacer que otra persona, aparte de ella, pueda acceder al objeto Sí, muy bien. Más que el en su objeto. nombre. Está bien, perfecto, muy bien. Eso me agrada porque en realidad, al margen de dar lectura a los artículos, nosotros como futuros abogados debemos realizar un análisis normativo. Sí o sí es importante
para cada artículo que nosotros demos lectura, saber también qué estamos leyendo. Muchas gracias, Ángela. Esa es la idea, es cierto. Damos lectura, dice, si la obligación de hacer no se cumple, el juez a pedido del acreedor puede disponer que el deudor ejecute la obligación o que a su costa ejecute otro. Es decir, que le está dando la opción de que otra persona lo haga. Por ejemplo, eh, estamos dentro de un estudio jurídico, el abogado tal se ha comprometido a hacer un juicio, pero ustedes muy bien saben que en los estudios jurídicos o en los bufetes de abogados existen más de un abogado. Entonces, el juez puede solicitar que si han contratado al doctor Santos Nina Ali, que no ha hecho su trabajo, entonces el acreedor dice ya entonces que la doctora Ángela Yasmín Paucara tome su lugar. Perfecto, entonces el juez le obliga a la abogada Ángela Yasmín Paucara en que realice esa defensa porque el primer deudor no lo ha hecho. Entonces el juez le va a obligar a que lo haga, ¿no? Ángela, por favor, ¿nos puedes dar nuevamente la lectura del parágrafo segundo de ese mismo artículo? Sí, está bien. Parágrafo segundo. En las obligaciones de hacer que por su naturaleza solo pueden ser ejecutadas por el deudor, su inejecución se resuelve en el resarcimiento del daño causado. Listo, gracias. Entonces ahí establecemos también nuevamente que el acreedor, o sea, siempre va a ser a solicitud del acreedor. Si el acreedor define, o sea, como bien hemos hecho el ejemplo de la pintura, ¿no? Yo quería que Mamani lo haga. Y el juez dice, sí, pero aquí hay otro pintor también, creo que es su hermano, o trabajan en el mismo local, se lo va a pintar. No quiero. Entonces también no le pueden obligar al acreedor a aceptar cualquier cosa. Si al acreedor le ve por conveniente que se lo pinte, pero no se lo ha hecho, el parágrafo segundo se activa y le dice, ya, bueno, señor juez, entonces, como no lo ha hecho, que me pague, que me devuelva el dinero y que me resarce el daño. Entonces le está dando la opción de la existencia de un resarcimiento. Con eso ya, obviamente, ya el acreedor ya se siente por satisfecho. Bien, otro compañero que quiere participar. Para dar lectura al 1469. Ya, bien, nadie. A ver. Artículo 1469. Ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer. Parágrafo primero. Si se ha violado una obligación de no hacer, el acreedor puede solicitar a la autoridad judicial que haga cesar la violación u ordene se destruya lo hecho a costa del obligado. Parágrafo segundo. Si la destrucción de la cosa fuera contraria a la economía nacional, el acreedor solo puede reclamar el resarcimiento del daño. Entonces, nosotros tenemos lo que es el tema de el parágrafo 1 y 2. Como les dice, les da la opción al acreedor a que pueda aceptar una cosa o que pueda aceptar el resarcimiento del daño. Entonces, en primera instancia tenemos en las obligaciones de no hacer, si se ha solicitado que no se inscriba este bien inmueble porque puede perjudicar en el registro propietario en derechos reales, obviamente el acreedor puede solicitar que se destruya lo que se ha hecho. ¿Cómo se va a destruir? Que vaya a anular esa o se levante esa anotación preventiva que ha hecho el deudor, que no debería porque se le ha especificado en el contrato que no lo haga porque nos iba a perjudicar, está perjudicado. Ahora bien, si de alguna forma se ha visto relevante tal vez el Estado Nacional, donde tal vez, quién sabe, en la obligación de no hacer, de no anotar, tal vez incluso había una obligación de no vender hasta fecha tantos, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya tú no vas a vender esa casa porque yo te voy a pagar en tal fecha. También es una obligación de no hacer. Tú no vendes tu casa porque yo te voy a comprar el 2023. Pero yo te voy a dar un adelanto, algo así, ¿no? Entonces ya existe una obligación de no hacerlo. Sin embargo, el deudor pretende beneficiarse. Entonces, ¿qué hace? Puede vender esta casa al Estado, al teleférico, quién sabe, ¿no? Para que hagan
una nueva estación ahí, quién sabe. Ahora, el parágrafo segundo del artículo 1469 nos dice, y si es atentatorio en contra de la economía nacional, entonces ya no se puede devolver, ya no se puede destruir ni se puede deshacer lo que se ha hecho. No le podemos decir, señor Estado, perdón, pero el deudor no debería haber hecho esto, ha incumplido, ahora voy a anular este contrato con el juez y voy a hacer que me devuelva lo que ha hecho, porque él tenía sí o sí que venderme esta casa, así que tiene que destruirse, tiene que dejar las obras, o tal vez ahora el teleférico es mío, quién sabe, no, múltiples cosas pueden pasar, pero eso puede ser atentatorio contra la economía del Estado. Entonces, el Estado en un principio no negocia, eso dicen, no concilia con las personas. El Estado es el Estado porque representa a todos los habitantes y estantes de Bolivia. Entonces, lo que se tiene que hacer es simplemente reclamar el resarcimiento de daño en esa instancia. Ese es un claro ejemplo. Ya, con eso, compañeros, hemos concluido ya el tema 4. ¿Estamos bien? Yo creo que unos 2 temas más, hasta el tema 6 puede ser. Vamos a ver también que nos envíe, nos tiene que enviar lo que es Cardex, no, sistemas, perdón. Primero, las listas oficiales. No tenemos listas oficiales en la materia aún. Segundo, nos tiene que enviar también lo que es en la plataforma digital. Miren, ahorita estamos haciendo peripecias, estamos en 2 grupos llevando la misma clase para que ingresen. Ahorita tenemos 99 en uno y en el otro tenemos 7, estamos hablando de 106 alumnos. Ojalá todos estén inscritos en la materia, compañeros, para que nadie se esté perjudicando, porque si hay un paralelo A, si en el paralelo A están inscritos, lastimosamente ya se están perjudicando. De todos modos, vamos a ver cómo resolvemos esto en la materia, porque yo sí no voy a poder resolver nada en sistemas. ¿Ya? Una vez que nos den ya lo que es la plataforma, ya vamos a poder ya fijar la fecha del examen, porque ahorita no tenemos nada, pero sin duda vamos a seguir avanzando. Yo lo que quisiera es que hasta este tema 4, unos 2 temas más, vamos a avanzar el pago también, que es el tema 5. Entonces, hasta el tema 6 podemos intentar llegar y dar el examen, el primer examen, para que no se acumule mucho, porque mientras más se acumula, son más temas para estudiar para ustedes. Bien, el tema 1, por favor. ¿Quiénes son? Compañeros del grupo 10, por favor. Sí, aquí estoy presente. Uno, los demás deben estar también, yo creo. Ya, vamos a llamar la lista. Nos han pasado aquí está. Ya lo tengo. Nancy Gloria Mamani. Encienda su cámara, por favor. Presentes. Encienda su cámara. Vamos a empezar con la exposición. Ya. Miguel Ángel Quispe Apaza. Presente, doctor. Enseguida voy a... Ya, encienda su cámara también, por favor. Víctor Ignacio Quisbert Arrieta. Presente, doctor. Muy bien. Julia Olga Tuco Valdivia. Presente, doctor. Muy bien, encienda su cámara. No van a apagar en ningún momento la cámara. Compañero que apague, se le va a disminuir sus puntitos. Danitza Xiomara Terrazas Aliaga. Presente, doctor. Acá estoy. Muy bien. Delfín Arias Vargas. Presente, doctor. Muy bien. Bien, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar ya con las exposiciones. Estamos viendo el día de hoy el tema 1, nociones generales de las obligaciones, me imagino, ¿no? Aquí está, nombre del docente, perfecto. He visto en muchos trabajos que se están equivocando de nombre, por favor, yo no soy César, no me llamo César, soy Jorge, ¿ya? César es una figura política diferente a la mía, yo soy distinto. Bien, ¿ustedes tienen algún cuadro
no sé, alguna imagen, alguna diapositiva, algo para presentar. Sí, Sí, mi doctor. compañero va a presentar, doctor, las diapositivas. Preséntenlo, tienen la opción de presentar, no hay problema, lo pueden hacer. Ya. Víctor, ¿lo presentas, por favor? Ya. ¿Quién es el representante de su grupo? Yo, doctor Miguel Ángel. Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Entonces, Miguel, vas a empezar tú. Y Está. bueno, según lo que se han ordenado, también ustedes continúan, no hay problema. Eh, ya, Miguel, iniciamos contigo. Bueno, doctor, primeramente buenas tardes a los compañeros de usted y el auxiliar. Bueno, iniciando con la exposición, a manera de introducción, de una manera general, podemos decir que las obligaciones es algo muy importante en la vida cotidiana de las personas, ya que a diario, en nuestro diario vivir, estamos rodeados de obligaciones, ¿no? Al momento de salir de compras o en el transporte o en todo ese tipo de aspectos que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, iniciando por el primer punto, que es la importancia de de la materia, ¿no? Como había mencionado anteriormente, decimos que todos los días y en todo momento los hombres crean obligaciones, los actos más comunes, ordinarios de vivir, como ser, no sé, pagar una factura o pagar en el transporte público, realizar alguna compra. No, esas son obligaciones que debemos cumplir porque por una parte recibimos un producto y tenemos que cumplir el coste que este amerita, ¿no? Entonces, como había mencionado, como la compra de víveres o el transporte de pasajeros constituyen contratos que a su vez son actos donde nacen obligaciones. Por ello, el hombre crea así a su alrededor unas suerte de múltiples obligaciones que le permiten subsistir y desenvolverse en el medio ambiente. Todo esto, doctor, también amerita, ¿no? Que sea regulado por el derecho, ya que como la palabra misma lo dice, obligación debe ser cumplida, ¿no? Entonces se necesita, es por eso que ahí entra lo que es el derecho para poder hacer cumplir la prestación que se ha dado o el servicio que se ha dado con, con su respectiva obligación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Víctor. Ahora, el siguiente punto es las distintas acepciones que tienen, ¿no? Sobre el término obligación. Primero tenemos lo que es derechos de las obligaciones, que nos dice, ¿no? Que se denomina derecho de crédito u obligación, que es un derecho subjetivo en virtud del cual un sujeto, que en este caso es el acreedor, puede exigir que otro sujeto, en este caso el deudor, realice en su favor una determinada conducta o que se haga el pago de la prestación que se ha realizado, ¿no? Anteriormente, de tal manera que el deudor, si incumple esta, el acreedor puede exigir, recurriendo a la ley, al determinada obligación que se debe cumplir, ¿no? También tenemos la otra acepción que se lo denomina también como derechos creditorios. En este caso nos dice que crédito y obligación son términos sinónimos, ya que puesto que no que designan una misma relación de acreedor y deudor, y es una relación entre dos personas que una debe cumplir una obligación hacia la otra persona, sea cual sea la relación que se haya dado o la prestación o el producto que se haya dado hacia una persona, ¿no? En esa relación. Los derechos del crédito del acreedor se corresponde con la obligación del deudor. Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos o situaciones que determinan, ¿no? Que un sujeto que se vea obligado a realizar algo a favor de una persona, que en este caso que es el acreedor. Bueno, es por eso que se denominan, ¿no? Sinónimos lo que es la obligación y los derechos de la obligación y y los derechos creditores, ya que hay una relación de acreedor y deudor. También se le denomina derechos personales, ya que estos se diferencian de los derechos reales, que en el caso de los derechos reales recae sobre una cosa, ¿no? Y en los derechos personales recae sobre la relación. Derechos personales se refiere a la relación que hay entre una y otra persona, ¿no? Que es por eso que se lo toma en cuenta y se lo
ve como un sinónimo de lo que es la obligación, ya que hay una relación en una, dos o más personas, ¿no? Ah, que se pueda dar la compra y venta, el arrendamiento y todas esas cosas que, que incluyen lo que son las obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor, Víctor. Ahora pasemos a lo que son los antecedentes históricos. Bueno, como usted, doctor, también había mencionado en las primeras clases, ¿no? Sobre el derecho romano, que es la base del derecho actual, ¿no? Tenemos lo que es donde nace lo que es la obligación, pero de una manera distinta, en la cual, como usted nos había explicado también, y en el libro señala, de que antes en el derecho romano, la obligación, si había un incumplimiento de obligación, había una relación de posesión, si se podría decir de esta manera, que era el manus injectio, en el cual si había un incumplimiento de una obligación, el acreedor podía tener la potestad como desde un punto de una, como si fuera una propiedad, ¿no? Hacia el deudor y podía hacer que éste cumpla lo que se le adeuda, y hasta incluso podía venderlo, ¿no? Al deudor, a otra persona, ya que en este tiempo se lo veía más como si fuera una posesión, una propiedad si se incumplía una obligación. Luego también va desarrollándose con el pasar de los años lo que usted también nos había mencionado sobre que había la ley de, no recuerdo muy bien esa parte, doctor, que era La ley del talión. no, del papiria, algo así, no recuerdo bien de la clase, cuando ya no recaía sobre la persona en sí. Es la ley Paitelia Papiria, compañero. Muy Gracias, compañero. Paetelia Papiria, en la que ya no, el acreedor ya no tenía toda la potestad sobre la persona, ¿no? No podía disponer de la persona en sí como si fuera una cosa, sino que solamente podía sacar lo que se le adeuda con sus servicios o algo que pueda tener para pagarlo, ¿no? Entonces, compañero, la siguiente diapositiva y va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, la definición de la obligación, etimológicamente la palabra obligación genera la idea de sujeción o ligamen. Existen varias definiciones acerca de lo que es obligación. Entre las más importantes se mencionan los siguientes autores. Por ejemplo, Potier Robert Joseph nos dice que es un lazo de derecho que nos restringe a dar a otro alguna cosa o bien hacer o no hacer tal o cual cosa. Aubry y Rua la definen como la necesidad jurídica por cuya virtud una persona se halla constreñida con la relación a otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Los hermanos Maseu dicen es un vínculo de derecho entre personas en virtud del cual el acreedor tiene derecho a una prestación valorable en dinero efectuada por el otro que esté obligado a ella. Por último, el de Ruggiero, el cual indica es la relación jurídica en virtud del cual una persona deudor debe una determinada prestación a otra acreedor que tiene la facultad de exigir a la primera satisfacerla. Siguiente, por favor. De las definiciones, los elementos constantes que más se repiten son primero la relación jurídica que hay entre acreedor y deudor. También está el objeto de esa relación jurídica, que puede ser un dar, hacer o no hacer. Y lo patrimonial, que considera que el objeto debe ser siempre valorizable en dinero. Entonces, se tiene como definición de la obligación, se considera como una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado por la norma legal para exigir de otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención patrimonialmente valorable. Siguiente, por favor. Con respecto al Código Civil, menciona en el artículo 291
El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida, la que debe ser susceptible de valoración económica, indispensablemente, que también está contemplada en el artículo 292. Va a continuar el siguiente compañero. Bueno, doctor, yo continuando con la naturaleza jurídica de la obligación, nos dice que tiene tres diversas, ¿cómo se dice? Tres diversas, empezando por la teoría subjetiva, que concibe al crédito como potestad del acreedor. La obligación consiste en un señorío del acreedor sobre los actos de conducta del deudor que éste ha comprometido a favor de aquel. También está la teoría objetiva, que lo concibe como un título a la satisfacción de un interés. Lo esencial de la obligación es el interés del acreedor en el cumplimiento de la prestación. Este interés es lo que el ordenamiento jurídico protege, y por eso la obligación es útil en cuanto es un título hábil para lograr la satisfacción de aquel interés. La teoría del vínculo jurídico complejo sostiene que la obligación es un vínculo complejo que se integra con dos virtualidades compenetradas entre sí. Existe en la obligación un primer momento vital que se caracteriza por el deber de satisfacer la prestación que pesa sobre el deudor. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, continuando con la exposición, la facultad y el débito. Esta relación jurídica origina dos facultades en el acreedor, una es de recibir y otra es de exigir. A su vez, el débito u obligación impone dos situaciones jurídicas, que una es la facultad. Es la facultad, como ya habíamos dicho, de recibir u obtener, o la facultad de exigir. Por ejemplo, en las obligaciones naturales en las que el acreedor puede recibir, pero no puede exigir su cumplimiento mediante juicio, ya que puede ser esta total o absoluta. Cuando es total o absoluta tiene doble facultad, una de recibir y otra de exigir. Pero si es relativa o parcial, solo tiene la facultad de recibir, ya que, como hemos visto en el ejemplo, el deudor estaría pagando de una manera consciente y no habría la facultad de exigir. Y otro que es siguiente, por favor. Esa es la facultad. Siguiente, la del débito y responsabilidad patrimonial. Ya. Esta es la relación obligatoria que origina dos facultades de orden distintas en el acreedor. Un ejemplo podemos ver en las obligaciones. Es la siguiente. Bueno, el débito y la responsabilidad patrimonial. En esta parte, con un ejemplo podemos ver como cuando se hipoteca una casa, la responsabilidad cae sobre el deudor, pero la responsabilidad patrimonial puede caer sobre el deudor o sobre una tercera persona. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En realidad, en este momento, pues estamos viendo los elementos de las obligaciones, ¿no? Es bastante importante tomar en cuenta esto, ya que inicialmente, ¿no? Para tener en cuenta lo que es el capítulo de las obligaciones, se deben tomar tres elementos súper importantes, ¿no? El primer elemento son los sujetos. Como ya habíamos mencionado antes, consiste en el sujeto pasivo y en el sujeto activo, ¿no? Esos pueden ser singulares o plurales, colectivos o individuales. Ahora, tienen que contar con ciertos requisitos. Por ejemplo, tienen que tener la capacidad de obrar,
tienen que ser distintos y el tercer requisito es que deben ser determinados, ¿no? Entonces, antes de entrar con esto de las obligaciones, se debe tomar bien en cuenta quién va a ser el sujeto pasivo y quién va a ser el sujeto activo. Ahora, hay casos, ¿no?, de excepción. Por ejemplo, en estos casos válidos de la indeterminación, que así lo llaman, pues está la unilateralidad o de voluntad. ¿En qué consiste esto? Pues es cuando se conoce al sujeto activo, pero no se conoce al deudor, pero no se conoce al acreedor, ¿no? Por ejemplo, en una venta de casa, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una persona que está ofreciendo su casa, se conoce quién es la dueña de la casa, pero sin embargo no se conoce quién es el que va a comprar, ¿no? Pueden ser, al momento de la visita, para ver la casa, pues pueden existir varias personas, pero al final de un determinado tiempo se va a conocer quién es la persona que va a ser la que va a comprar, ¿no? Esa es una de las excepciones. Y la otra es de obligaciones de sujeto. Se llama así, ¿no? Entonces, en este caso es cuando las personas, se da, por ejemplo, en caso de herederos, en caso de ausencia o presunción de fallecimiento. Ahora, viéndolo desde el lado del sujeto pasivo, siempre tiene que estar determinado este sujeto pasivo. Puede ser que este aparezca después de la deuda, ¿no? Es decir, en el mismo caso de heredar, por ejemplo, se hereda la deuda, pues en ese mismo momento cuando se inicie no se va a conocer quién es el deudor, pero posteriormente ya se va a ir conociendo quién es el sujeto pasivo, ¿no? Obviamente que esto va a ser por herencia. Y se puede dar en un hecho ilícito, por ejemplo, cuando X persona y Y persona cometen un acto ilícito y no se sabe con certeza quién es la persona que tiene que resarcir el daño, pues en este caso también se desconoce el sujeto pasivo hasta que se llegue a un resultado, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. El siguiente elemento que tenemos que tomar bien en cuenta es el objeto, ¿no? Entonces ahí dice que es aquello que el deudor debe satisfacer a favor del deudor. En otras palabras, lo que el deudor debe al acreedor. En otras palabras, pues es la prestación debida, que es un término que lo hemos ido escuchando varias veces, ¿no? Entonces consiste directamente en la entrega de la cosa que se pretende. Entonces esto debe ser determinado a un tiempo, ¿no? Tiene que tener su determinación como tal y lo más importante que este debe ser de significación patrimonial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser valuado en dinero, ¿no? Tiene que tener un valor. Y siguiente, por favor. El último elemento, que es no menos importante, pues es el vínculo o la relación jurídica. ¿Qué significa esto? Pues esta va a ser la relación que va a permitir a una coherente actuación entre todos estos elementos, ¿no? Entonces también se va a dar, al finalizar se va a dar a conocer cuáles van a ser las consecuencias jurídicas en el caso del incumplimiento de las obligaciones. También va a permitir al acreedor que demande ante el deudor en cumplimiento de esta prestación. Siguiente diapositiva y paso con mi último compañero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Para concluir la exposición de nuestro grupo 10, vamos a hacer una pequeña etapa de conclusiones y también recomendaciones sobre todo el proceso que se ha expuesto. Entre las conclusiones podemos destacar que si todas las relaciones pecuniarias existen entre los hombres son relaciones de obligación, entonces vamos a concluir que todos los días los hombres crean obligaciones al realizar los actos más comunes y están comprendidos en la red económica del derecho de obligaciones o el derecho del cotidiano comercio de la vida, según dice el tratadista Ascol. También podemos concluir en que muchos autores, la mayoría de los autores, han calificado a la obligación como la geometría del espacio jurídico y otros como la expresión económica del derecho. Entonces, el concepto obligación
es el armazón y el substratum, es decir, la esencia del derecho y hasta de todas las ciencias sociales. También podemos asegurar que en el derecho moderno la obligación ha dejado de ser un vínculo personalísimo para pasar a ser un valor económico y ampara la intangibilidad y la efectividad del valor patrimonial que la obligación representa. También, según la fórmula de las institutas de Justiniano, del emperador romano, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo al otro, según el derecho civil. Todas las definiciones sobre la obligación coinciden en que es la relación jurídica entre el acreedor y el deudor, y que el objeto de esa relación jurídica, que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. La siguiente, por favor. En el tema de las recomendaciones, me voy a circunscribir simplemente a una supuesta, a una persona que está intentando o piensa endeudarse, o contraer un crédito. Entonces, muchas veces las personas acuden a un banco, acuden a un prestamista, dan las garantías de su patrimonio, pero en el momento de honrar, en el momento de cumplir con esas prestaciones, muchas veces incumplen y son sujetos de toda la aplicación de las normas jurídicas que protegen los intereses del acreedor. En ese sentido, lo que podemos decir es que en el tema de las recomendaciones, que antes de asumir una obligación jurídica, entre otras precauciones, una persona debe conocer la totalidad y la sostenibilidad de sus ingresos. Debe hacer una lista de todos sus gastos mensuales, comprobar si sus ingresos cubren sus necesidades y las de su familia. También debe establecer con qué monto cuenta para cubrir la obligación a ser asumida. Dividir sus gastos en gastos fijos y en gastos variables. También debe identificar en qué actividades puede evitar hacer un gasto. También debería analizar cómo reducir, en lo que se pueda, sus gastos fijos. Por ejemplo, el tema de la compra de alimentos. En vez de comprar una carne, qué sé yo, de 56 pesos el kilo, podrá comprar una de 42 y así por el estilo. También debería eliminar la mayor cantidad de los gastos variables que pueda, es decir, ir al cine, ir al estadio, tomarse un viaje a Copacabana, etcétera, etcétera, ¿no? Y también evitar contraer más obligaciones para cubrir otras, es decir, prestarse para pagar una obligación anterior. Y finalmente, estar seguro de que honrará la obligación jurídica que piensa asumir. Eso sería. Muchas gracias. Bien. No lo dejen, me pareció muy interesante. Las recomendaciones, sobre todo, por favor, si lo pueden colocar. Bien, felicidades al grupo, han sido muy claros, se les ha entendido. A ver, una pregunta para Víctor Quisbert Arrieta. Estamos enfrente del tema 1. El tema 1 nos está señalando sobre las obligaciones y sobre todo la importancia del estudio. Para ti personalmente, ¿cuál es la importancia de las obligaciones en nuestro día a día de cada persona? O bueno, en realidad para ti. Ya, doctor, diría que es muy importante porque, como bien dijo mis compañeros, cada día se hacen obligaciones y se genera esas obligaciones. También diría que es fundamental para todos los bolivianos en materia civil. Eso es lo que... Ya, pero ¿por qué es importante el estudio del derecho de obligaciones? O sea, para nosotros, obviamente como abogados es importante, pero ¿para qué más? O sea, ¿qué es lo que debemos conocer dentro del diario vivir para reflejarlo normativamente y que después tengamos un resultado? Ya, gracias. A ver, importante lo que dice el compañero Delfín.
importante lo que dice el grupo. Eh, las recomendaciones que nos han señalado muy interesantes, las rescato de alguna forma, establecen que frente de una obligación lo más recomendable es que nosotros debamos a constituir una lista de los gastos mensuales, verificar los ingresos que cubren las necesidades, el monto de cuentas a cubrir. Eso podría ser enfrente, tal vez, me imagino, enfrente de una obligación crediticia, ante una deuda bancaria puede ser, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que también el tema de obligaciones, bien partíamos acerca de las obligaciones pecuniarias, obligaciones de dinero, no solamente son obligaciones de contraprestaciones, sino también son obligaciones de hacer y de dar, como el día de hoy que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo acerca de obligaciones de hacer, de trabajar, de accionar. Entonces, la recomendación que ha sido utilizada el día de hoy me ha parecido muy interesante. Felicidades. Otros grupos, por favor, también tomen en cuenta acerca de las conclusiones, o sea, qué es lo que están concluyendo en el estudio de ese tema que ustedes han realizado y que por ende ustedes han investigado y han podido rescatar, más allá de las cosas que se les está enseñando, mejores situaciones. En ese tema también rescato el tema de las recomendaciones. También todos los grupos debemos tener esas recomendaciones para poder ejercer ese derecho. Yo le preguntaba a Víctor, ¿por qué es importante? Tu grupo señaló, y eso es bueno, tu grupo ha señalado que las obligaciones son una relación creada instantáneamente en cualquier momento de la situación de la vida de cada persona. En todo momento existe una obligación, así no sea contractual. Extracontractual también existe la obligación. Por ejemplo, tú estás ahora estudiando, ustedes están estudiando la carrera de Derecho. ¿Por qué? Tienen esa obligación. Se han obligado ustedes a sí mismos, o quizás en alguna instancia los papás de cada uno les están obligando a que estudien, ¿no? Entonces ya se crea esa obligación de forma directa y se tiene que realizar. Entonces las obligaciones están delante de cada acción y inclusive en cada omisión que nosotros estamos realizando. Muy bien, Miguel, Nancy, Víctor, Julia, Danitza, Delfín, muchas gracias por su participación. Vamos a hacer la calificación correspondiente, no se preocupen, obviamente la calificación es rosada hasta que tengamos las notas del primer parcial. Luego nos vamos a enterar cuánto estamos calificando en esto. De todas formas, felicidades. El trabajo, un poco formal se puede decir, he visto otros trabajos interesantes de los compañeros, que este trabajo un poquito lo han disminuido. Sin embargo, la exposición está bien realizada, a excepción de algunas personas, pero lo demás está muy bien. Gracias. Vamos a ingresar ya en lo lleno al grupo 2. Por favor, enciendan su cámara, el grupo 2. Es el grupo 3 con el tema 2. Perdón, el tema 2, grupo 3, ¿no? A ver. Buenas tardes, doctor. Una compañera dijo que estaba enferma y le va a presentar su certificado médico, me dijo. No sé si tendría conocimiento la... Rudy Huaynapaco Limachi, ¿no? Yo soy Rudy Paco. Araceli Ingrid Pérez Añaguaya. Presente, doctor. Su cámara, compañera. Muy bien. Alejandra Aliaga Chanvi. Presente, doctor. Chanvi con N, ¿así está bien tu nombre? Está así en el Con informe. N, no, con M. Chanvi, dice aquí. Cielo Adriana Kisbert. Doctor, la Sí, compañera Chambi. se ha comunicado conmigo, Kisbert Cielo, que ha tenido un accidente y no ha podido por esa razón estar presente el día de hoy para la consideración correspondiente. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que continuar correlativamente.
A ver, ya, prepárense para mañana, por favor. Ustedes van a ser los primeros en exponer el día de mañana. Vamos a terminar la clase acá para no cansarlos también. No hemos hecho ningún break, ya van a ser las 6 de la tarde. Vamos a concluir la clase el día de hoy hasta ahí y también la exposición. Mañana vamos a continuar con otro nuevo tema, con otra nueva exposición para seguir la correlación de las clases. ¿Ya? Entonces, compañeros, muchas gracias. El día de mañana nos vemos. Compañera Sunilda, la dejo para que usted pueda continuar con la lista. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros.